Hola, muy buenas tardes, queridos estudiantes. Soy Nancy Doris Rojas Domínguez. Soy su maestra de la materia de gestión de conocimiento. Vamos a comenzar esta breve plática que he preparado para ustedes con mucho cariño, con la intención de que trabajemos un poquito en la realización de sus actividades para este módulo. He observado que tienen un poquito de problema con los diagramas de flujo. Entonces, sobre todo, he preparado una presentación al respecto. Quiero comentarles que esta presentación se las voy a compartir, por supuesto. Quiero que veamos primeramente y de manera así muy rápida, em, pues, de qué está conformado nuestra unidad, nuestro módulo. Y quiero que hablemos, como les decía, de la elaboración de los diagramas de procesos o muy conocidos como diagramas de flujo. Pero antes, quiero que demos un breve repaso, como les comento, a las actividades que tienen ustedes que realizar, porque observo que tienen ahí como un poquito de problema en las actividades que he estado revisando en alguno de ustedes. Por lo tanto, quiero que quede, dejar como claro cuáles son las evidencias que tienen que realizar. La evidencia de aprendizaje número uno es la aplicación empírica de la gestión del conocimiento. Cuando estamos hablando de empírico, estamos hablando de un aprendizaje que hemos obtenido a partir de una experiencia, ¿sí? Y a partir de esa experiencia nosotros hemos tenido que resolver cierta situación y con eso hemos generado un aprendizaje y posteriormente pues un conocimiento que se ha podido transmitir en un momento dado. Siempre se ponen estos ejemplos muy sencillos como el hecho de hacer un pastel, el hecho de hacer cualquier receta de cocina. Normalmente esos son conocimientos empíricos. También existen infinidad de conocimientos empíricos, incluso hasta el aprender a manejar un auto, por ejemplo, ¿sí? Muchas veces lo aprendemos de una manera muy sencilla. Una disculpa, por favor. Discúlpenme, tuve un problemita doméstico aquí con mi robotito. Pero les comentaba, otro aprendizaje empírico muy sencillo puede ser el aprender a manejar un auto, como les decía, ¿no? Eh, Normalmente lo hacemos de manera visual, muy pocas veces vamos a una escuela de manejo, que debería de ser lo ideal, pero casi siempre es un aprendizaje transmitido de una persona a otra, ¿sí? E incluso cuando vamos a una escuela de manejo, toda la práctica es la que nos lleva a tener una experiencia de aprendizaje, pero no es propiamente basado en ciertos mecanismos ya establecidos. Casi siempre es de una persona a otra cuando hablamos de un conocimiento empírico. Y eso es lo que se le solicita en esta primera evidencia de aprendizaje. Y he observado que muchos de ustedes se me van inmediatamente a los aprendizajes que han obtenido en otros lugares, en sus áreas de trabajo, en donde ya existen manuales y procedimientos. Entonces, vámonos con calma para poder entender cómo es esta gestión del conocimiento que aplicamos de verdad de manera diaria y de manera constante. En todo momento siempre estamos nosotros teniendo un aprendizaje nuevo, estamos teniendo un aprendizaje cuando nos conectamos a esta reunión de Zoom y decimos, ¿cómo era? ¿Por dónde empiezo? Eh, Todo esto nos va generando una experiencia que posteriormente lo vamos transmitiendo a otros, ¿sí? Entonces es muy importante que tengamos clara esa parte. En nuestra evidencia de aprendizaje 2, ahí ya estamos hablando de este proceso de gestión de conocimiento
ya en un caso práctico, ya en una organización, ¿sí? Ya estamos viendo los sistemas organizativos el involucramiento del capital intelectual de la empresa. Entonces, ahí ya vamos nosotros a observar cómo la empresa está gestionando su conocimiento, ¿sí? Ya no es nada más algo aprendido y transmitido, sí, de manera empírica por experiencia, sino ya estamos hablando de procesos que están bien establecidos dentro de una organización. Y ahí es donde ustedes van a tener que observar cómo son esos procesos, cómo se realizan y la forma en que la empresa los va gestionando o la organización a la que ustedes estén haciendo referencia, ¿sí? Después, ahí tenemos nosotros que identificar los elementos clave de estos ambientes externos e internos que nos ayudan con esa gestión de conocimiento, porque tenemos ambientes del interior de la empresa que generan conocimiento y del exterior. Procesos que vienen del exterior, ¿sí? Que nos inyectan aprendizaje y conocimiento a la organización, ¿sí? Y por último, cómo la empresa va midiendo estos sistemas de conocimiento que va adquiriendo su capital humano, ¿ok? Entonces, si se fijan, vamos empezando desde la parte empírica, ¿sí? Un proceso sencillo, ¿sí? Y después en la observación de los procesos ya establecidos de una organización, identificar esas bases del proceso de conocimiento, identificar sus ambientes internos y los externos que generan conocimiento y la forma en que estamos midiendo ese conocimiento. ¿Ok? Si se fijan, va por secuencias nuestro módulo, no, no es lo mejor que ustedes se brinquen desde la primera actividad, ¿sí? A la observación y a la generación de conocimiento de una organización, ¿sí? Vámonos por partes. En la evidencia de aprendizaje 3, aquí nos habla de cómo observamos nosotros las tecnologías de información, ¿sí? ¿Qué herramientas conocemos y hemos utilizado? Muchas veces hemos utilizado la tecnología para nosotros mismos aprender y generarnos con esto un conocimiento del cual, si lo observamos, vamos a desprender de este un proceso, ¿sí? Eso es lo que nos piden en esta evidencia de aprendizaje 3, ¿sí? Que tú identifiques, ¿sí? Una situación en la que utilizaste estas herramientas y cómo mejorarías esta situación en particular a partir del uso de estas herramientas tecnológicas, ¿sí? Entonces, aquí estamos englobando el aprendizaje ya en nuestra experiencia personal con las tecnologías de la información. Eso es muy importante que lo entendamos, ¿sí? Para poder terminar con, permítanme, con nuestra evidencia 4, que es donde vamos a aterrizar todo lo que vimos durante el módulo. Es donde lo vamos a englobar. ¿De qué manera? Vamos a retomar la organización con la que trabajamos en la primera parte de nuestro proceso de gestión de conocimiento, que fue la organización que utilizamos en la evidencia 2, ¿sí? Ya en esa organización nosotros ya habíamos observado cómo genera sus procesos de conocimiento y todo en esa evidencia número 2. Ahora, en esta evidencia la retomamos, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo aplica la tecnología de la información, ¿sí? A esos procesos de generación de conocimiento. ¿Sí se fijan? Ya estamos utilizando la parte empírica que fue la observación, ¿sí? Estamos utilizando ya el hecho de tener ya bien claros los procesos de generación de conocimiento de una organización. Estamos aplicando ahora eh,
las tecnologías, observar cuáles tecnologías utiliza nuestra empresa, ¿sí? Y ahora vamos a tratar de incorporar una mejora sustancial en ese proceso de generación de conocimiento de su organización con estas tecnologías. Vamos a tratar de mejorar, de proponer, ¿sí? Una mejora a partir de qué. No sé, a partir del uso de la telefonía inteligente, a partir del SharePoint, a partir de los drives, a partir, no sé, de implementar, no sé, internet en nuestra pequeña organización, porque a lo mejor es una organización familiar y aún no nos involucramos con estas tecnologías más allá. Eso es lo que nos pide esta evidencia, que es con la que ustedes van a englobar su aprendizaje. Si se dan cuenta cómo va con una secuencia. Entonces, porque como que siento que se me complican, como que se me confunden, como que en la evidencia 3 empiezan a hablar de la empresa, luego ya no saben, o sea, casi nadie me pone esta mejora sustancial, esta área de oportunidad que hay para poder ustedes aplicar ahí el aprendizaje que han obtenido, ¿sí? Y entonces al final se van a dar cuenta que han hecho ustedes toda una generación de conocimiento, ¿sí? Y esa es la intención. Que ustedes digan, wow, a partir de esto y la observación que hice con esta organización, yo he generado conocimiento, lo he ejemplificado en un diagrama, ¿sí? Un diagrama que puede ser susceptible de mejorarse, de corregirse, de reaprenderse. Entonces, esa es la intención de cada una de estas evidencias de aprendizaje de esta materia, la cual realmente es muy interesante porque, como les decía al inicio, nosotros constantemente estamos generando conocimiento, constantemente lo generamos, constantemente lo recibimos, constantemente lo retroalimentamos sin darnos cuenta. Entonces, ¿qué mejor que una vez que hemos eh, asimilado este aprendizaje y lo hacemos de manera consciente, nosotros empecemos a darle una forma de la cual los demás puedan servirse para que pueda ser transmisible este aprendizaje. Esa es la intención y la importancia de esta materia. Espero que con este resumen, que con esta breve explicación de esta manera, eh, haya podido quedar más claro cada una de sus evidencias para que las puedan realizar con éxito. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de la parte de la elaboración de los diagramas, ¿sí? Y para esto me voy a ir a una pequeña presentación que les realicé en esta herramienta muy útil de Prezi. Déjenme ver. Permítanme. Permítanme un segundo. Segundo. Se está descargando y aquí la tenemos. ¿Ok? Entonces, fíjense bien. Este es un pequeño diagrama de flujo que realicé en esta aplicación de verdad tan genial que tenemos, esta herramienta, precisamente para mostrarles lo que es un diagrama de flujo. Entonces he hecho un diagrama de flujo para que ustedes vean
cómo se compone un diagrama de flujo. Ok, entonces, vamos a comenzar por el concepto de diagrama. Dice que los diagramas de flujo son representaciones visuales de los pasos o secuencias de un proceso o sistema. ¿Qué significa esto? O sea, de esta manera visual yo voy a poder ver la conexión de una cosa con otra, ¿sí? Y esta deberá llevar una secuencia que me permitirá ir llevando a cabo paso a paso un proceso. ¿Qué pasa cuando nosotros compramos, por ejemplo, un artículo en Mercado Libre o en Amazon? Normalmente las instrucciones son muy escuetas, la verdad, o sea, es un triunfo a veces poder armar algún mueble o alguna de las cosas que se nos ocurre comprar ahí. Este, pero sobre todo trae un pequeño diagrama, que son dibujos. Te dibujan los tornillos, los clavos, los taquetes, todo lo que tú le vas a poner, por decir un mueble, y te lo va mostrando uno, dos, tres, una flecha, cuatro y cinco. Y con eso tú tienes que armar el mueble que hayas adquirido. Y curiosamente dice uno, pues como que de entrada no lo entiendo, pero la verdad es que gracias a ese pequeño diagrama logras entender cómo armar un mueble. De eso se trata un diagrama, ¿sí? Estos diagramas de flujo son herramientas gráficas que, como les digo, representan un determinado proceso paso a paso, utilizando símbolos o líneas en una secuencia. Entonces, aquí quiero hacer este énfasis. De repente, en algunas de sus actividades, ustedes me ponen, por decir algo, no sabía cómo realizar una actividad, busqué información, encontré información, realicé la actividad y fin. Eso no me está mostrando exactamente de qué estamos hablando. El diagrama tiene que mostrar un proceso específico, específico. Estoy hablando que si mi diagrama me dice cómo voy a cambiar la batería de mi coche, yo en mi diagrama voy a representar punto número uno, el lugar donde está la batería, punto número dos, los tornillos que voy a aflojar, punto número tres, cómo voy a tirar de ella para levantarla y quitarla, punto número cuatro, cómo voy a sustituir con la otra, punto número cinco. Sí, no me pongan comprar batería, cambiar batería, poner batería y fin. No, o sea, sí, porque a veces así me lo ponen. Coche descompuesto, no funcionaba por la batería, compré batería, mi coche funcionó. No, o sea, esto no me dice a mí nada, ¿sí? Esto si yo vuelvo a tener un problema similar como el de ustedes, no me va a resolver nada. De eso se tratan los diagramas de flujo, que cuando yo o alguien más los consulte, realmente puedan solucionar el problema mediante ese diagrama. Y que más adelante, este diagrama, yo voy a decir, aquí me faltó que mi coche tiene que estar apagado, o aquí me faltó que tengo que desconectar tal o cual alambre antes de mover la batería, ¿sí? O sea, se van perfeccionando, ¿sí? A lo mejor no tú, sino la persona a quien se lo transmites dice, yo aquí le agregaría esto. Y entonces cada vez vas teniendo una representación de ese conocimiento de una forma más descriptiva y más fácil de comprender y más fácil de transmitir. Esa es la importancia de los diagramas de flujo, ¿sí? Que facilitan la comprensión de los procesos y ayudan a identificar problemas, ¿sí? Posteriores para mejorar la eficiencia operativa. Entonces,
Vemos que hay diferentes tipos de diagrama, como les decía, puede haber electrónicos, puede haber, no sé, manuales para armar, puede haber para cocinar, para hacer una receta, pero cada uno debe de representar de manera sencilla y clara un proceso, ¿sí? Estos diagramas de flujo, como les decía, utilizan diferentes símbolos y reglas para representar su proceso, ¿sí? Estos componentes es muy importante que sean comprensibles para que este conocimiento realmente pueda ser transmitido y aplicado por quien lo esté consultando, ¿sí? Puede haber símbolos de diferentes maneras, puede haber incluso dibujos, ¿sí? Pero siempre debe de indicar un inicio y un fin del proceso estrictamente del que estamos hablando, ¿ok? Entonces, existen reglas para su creación. Estas reglas principalmente tienen que seguir una secuencia lógica, como les digo, marcar un inicio y una secuencia lógica con ciertos conectores o líneas de representación, ¿sí? Que te indiquen hacia dónde va el proceso, ¿sí? Porque si lo hacemos, a veces me hacen también un centro y diferentes flechas para todos lados. Eso a mí no me dice hacia dónde voy, por dónde empiezo, ¿sí? Tiene que estar de manera precisa la información en una forma secuencial. Puede haber diagramas, como les digo, gráficos, puede haber ilustrativos, pueden haber con números, ¿sí? No hay un límite para estos, pero sí tiene que ser con una secuencia lógica, ¿sí? Que nos permita realmente conocer qué es lo que estamos representando, ¿sí? Y les repito, la importancia de estos diagramas de flujo es que nos permitan comunicarnos, ¿sí? Estos diagramas de verdad en las organizaciones ayudan muchísimo, muchísimo en estos procesos de comunicación, ¿sí? Ustedes los han visto en todos lados. Un diagrama es, por ejemplo, aquel que te muestra dónde estás y la salida de emergencia, ¿sí? Es aquel que te muestra, aquí estás, aquí está la dirección, aquí están los baños, salida de emergencia, no sé, todos los lugares del área, del lugar, en una representación gráfica de manera sencilla y comprensible. Te muestra el punto de partida y hacia dónde quieres dirigirte, ¿sí? Pero tiene que ser así. Y nos ayudan entonces para esta comunicación, ¿sí? Hay muchas cosas que vemos en nuestras organizaciones, que vemos en la calle, que vemos en las paradas de autobuses, ¿sí? Que nos permite entender ciertos mecanismos, ciertos procesos que podrían parecer muy complejos, pero que estos nos los van facilitando. Identificamos también con esos problemas, como les decía yo hace ratito, se los mencionaba, que muchas veces dices, pero de aquí, ¿cómo me voy acá? Ah, aquí nos está faltando un proceso. O bien, tengo mi proceso que dice, empiezo aquí, sigo aquí y luego llego aquí. Pero entre estos está habiendo problemas. Esto me permite identificar dónde hay un cuello de botella. ¿Por qué mi proceso llega un momento en que se detiene y se hace lento y no cumple con las expectativas de tiempo, de calidad, etcétera, que yo tenía planificado? Ah, pues como está separado por procesos, yo puedo ir revisando proceso por proceso. Y eso me permite identificar problemas, mejorarlos, ¿sí? Y eliminarlos. Entonces, vemos que la importancia de estos
diagramas o flujos o diagramas, o flujos de trabajo o diagramas de flujo o representaciones gráficas, tienen una importancia muy valiosa para la efectividad en los procesos internos. No nada más es una representación por representar, sino realmente tiene una funcionalidad muy importante en cualquier proceso que nosotros realicemos. Entonces, vemos que estos diagramas los vamos a utilizar en diferentes procesos, ¿sí? Industriales, de software, de procedimientos administrativos, de trabajos, no sé, hasta en casa, en escuelas, en el manejo de residuos, en la operación de una escuela, en todo. En todo, estos diagramas nos ayudan muchísimo. Por eso es muy importante que ustedes comprendan tanto su importancia como su realización, porque siento que llega un momento en que como que no me le están dando la importancia que tiene la realización de los software, perdón, de los diagramas. Siento que de repente nada más me hacen su diagrama en sus actividades como por rellenar esa parte, pero es muy importante que ustedes entiendan la importancia que estos tienen, ¿ok? Entonces, pues yo espero de verdad haberles dejado un poquito de claridad, haberles transmitido un poquito de aprendizaje, haber generado con esta presentación y con esta sesión un poquito de conocimiento, el cual ustedes puedan gestionar para su beneficio, para que no solamente puedan adquirir una evaluación satisfactoria, una evaluación aprobatoria, sino que realmente ustedes lo puedan aplicar posteriormente en sus áreas de trabajo, en su vida cotidiana y represente un aprendizaje más. Esa es la intención de estas sesiones y la intención de esta presentación que les he realizado. Entonces, pues con esto, pues yo voy a concluir. Me da mucha pena que nadie más haya podido integrarse a nuestra reunión, pero sé que gracias a esta facilidad ahora de estas tecnologías, precisamente, ustedes podrán ver esta presentación en el momento en que ustedes tengan oportunidad, ya que quedará grabada y podrán ustedes consultarla en cualquier momento. Entonces, pues me despido, quedo atenta al envío de sus actividades, a sus dudas, comentarios y espero pues que sigamos trabajando en esta comunidad universitaria y que todo lo que ustedes desean se haga realidad por medio de su esfuerzo, de su empeño y de pensar siempre que si lo quiero, lo puedo lograr. Ok. Pues que estén muy bien, chicos, y sigo pendiente de ustedes. Bonita tarde.